Bueno, buenos días a todos. Vamos a presentarles la charla Whack a Snake, Hitting Security in Python, con motivo de la EcoParty 2020. Antes de arrancar, me gustaría introducirnos. Quien les habla, Ezequiel Grondona, un ingeniero electrónico de la UBA, que trabaja hace 2 años como developer en Onapsis y hace poco menos de un año forma parte del equipo de Security Champion. Mi compañero Tuku, quien supo estudiar Ciencias de la Computación en la Universidad Nacional de Río Cuarto. También se desempeña como developer en Python en Onapsis y hace poco menos de un año es parte del equipo de Security Champions. Lo que le queremos presentar en esta charla es, bueno, primero una introducción de por qué nosotros creemos que estamos haciendo nuestro código inseguro, hacer un repaso de los top 5 de malas prácticas desde la perspectiva del código seguro y por último hacer un pequeño repaso y ver las conclusiones que queremos que nos deje la charla. Lo que, lo que nos motiva, lo que nos origina esta charla para nosotros es ver que desde los desarrolladores más experimentados hasta los más recientes, todos tropezamos en algún punto con los mismos fragmentos de código inseguro. Entonces, nos preguntamos con Tuku si le estamos dedicando el tiempo necesario al conocimiento de prácticas seguras. Así como estudiamos nuevos frameworks, así como evaluamos las nuevas funcionalidades que nos da Python todo el tiempo, ¿le dedicamos tiempo a ver cómo hacer nuestro código seguro? Bueno, nosotros creemos que hacer nuestro código seguro requiere de repasar, requiere de un entrenamiento constante y, entre otras cosas, de conocer aquellos errores más comunes en el lenguaje que estamos utilizando. Por eso les proponemos hacer este repaso del top 5. A modo de contexto, vamos a setear un diálogo común entre todos. Vamos a estar armando los ejemplos que les vamos a estar presentando, están todos armados en Python 3.7. Y asimismo, el sistema operativo en el cual ejecutamos estos scripts es Linux, Ubuntu Linux. ¿Por qué explicamos el caso del sistema operativo? Bueno, vamos a ver más adelante, en el ejemplo de subprocess, por ejemplo, la documentación nos explica que hay pequeños detalles, diferencias de implementación respecto a si lo corremos con Windows o Linux. Y para, para dejarles en claro cómo estamos ejecutando y cómo estamos mostrando los ejemplos, nosotros corrimos en Linux. Para arrancar, el caso número 1 es el uso inseguro de pickle, io y YAML y lo va a presentar Tuku. Bueno, primero que nada, buenos días para todos. Como para setear y explicar un poco, para los que no sepan, seguramente varios sí lo saben, voy a decir qué es lo que es, o explicar, intentar explicar un poco, serializar y deserializar. Podemos decir que serializar es el proceso de convertir una estructura de datos en otro formato. Por lo general lo hacemos para ocupar menos espacio en disco, para cuando transmitimos la información a través de la red, ocupar menos ancho de banda. Y una vez convertidos esos datos en otro formato, poder deserializarlos. Sería volver a su estructura original. Para esto Python nos provee Pickle. Pickle es un módulo que nos provee la librería estándar que implementa ciertos algoritmos para la deserialización y serialización de objetos. Python en particular nos permite con Pickle serializar a una stream de bytes cualquier tipo o casi cualquier tipo de la librería estándar de Python. Incluso podríamos serializar clases definidas por nosotros mismos, cosa que no nos permiten otros formatos. Por ejemplo, YAML es un formato que también nos permite hacer lo mismo. Lo podríamos comparar con JSON, por ejemplo, porque también es una estándar de serialización de datos legible por humanos y que se puede usar en varios lenguajes de programación, pero JSON, por ejemplo, no nos permite serializar clases definidas por nosotros mismos. Entonces nos preguntamos, ¿por qué es peligroso usar esto?
Si nos fijamos en el punto número 8 del top 10 de OWASP, tenemos Insecure Deserialization, o sea, deserialización insegura de datos. ¿Por qué esto es peligroso? Bueno, si nosotros no tenemos en cuenta que estamos deserializando intentamos deserializar información que provee de una fuente no confiable, podríamos estar ejecutando código arbitrario. ¿Por qué? Porque tanto Pickle como YAML, en el proceso de loading, de deserialización sería esto, permite la ejecución de código. La documentación de Pickle y YAML, como podemos ver en la pantalla, nos dicen explícitamente que esto es peligroso y no deberíamos hacerlo sin tener las consideraciones necesarias. Como para ejemplificar un poco, vamos a suponer lo siguiente. Usando Pickle vamos a decir que tenemos un servidor, por ejemplo, que está corriendo un proceso a la espera de que nos llegue información. Esa información vamos a asumir que viene serializada y cuando llega la vamos a intentar deserializar. Así, confiando ciegamente en lo que llega. Desde ya está más advertirles que esto no deberían hacerlo bajo ningún concepto, porque esa información siempre de alguna forma se puede vulnerar. Entonces, si nosotros suponemos esto y un atacante descubriese que estamos haciendo esto de alguna forma, podría intentar atacar nuestro sistema. ¿Cómo? Bueno, podría definirse una clase propia, o sea que Pickle no sabría cómo deserializarla. Entonces, para que sepa cómo deserializarla, deberíamos implementar el método reduce. Reduce lo que hace es Pickle cuando va a deserializar, dice, bueno, yo no sé cómo deserializar esto, voy a usar el método reduce que debería venir en la clase para yo saber cómo hacerlo. Bueno, en este caso, lo que está haciendo es hacer una llamada a OS System y el string que estamos pasando ahí, el comando ese va a permitir abrir una terminal interactiva del lado del servidor, pero que la puede controlar del lado del cliente. Le hace el atacante. Entonces, lo serializa, lo manda al servidor, el servidor intenta deserializarlo y voilà, el atacante pudo vulnerar nuestro sistema y tiene acceso total con una terminal interactiva. Entonces, no debemos deserializar información si no sabemos de dónde viene o qué es lo que viene. En YAML podríamos hacer algo bastante parecido. No lo dije antes, pero la librería más común para trabajar con YAML en Python es PyYAML, que es con lo que estamos haciendo el ejemplo este. Por ejemplo, supongamos que tenemos un archivo de configuración que está en YAML, que es YAML el archivo. Nosotros lo que hacemos es serializar la información, guardarla en disco, la levantamos, la deserializamos y trabajamos con eso. Ahora, si nosotros no tenemos las consideraciones suficientes otra vez, alguien podría modificar ese archivo y nosotros lo levantamos confiando en que tiene la misma información que nosotros configuramos anteriormente. Si alguien quisiese hacer eso, podría, por ejemplo, definirse una clase, hacer un dump, sobreescribir el archivo y cuando nosotros vayamos a deserializar, se ejecutaría. En este caso, no hace más que ejecutar un ls y se listarían todos los archivos y directorios que estén en el directorio que se esté ejecutando esto. Pero no, podría ser algo mucho más grave. Podría, por ejemplo, ejecutar un RM. Podría, de nuevo, intentar abrir una terminal interactiva en nuestro servidor. Entonces, ¿cómo mitigamos esto? ¿Qué tenemos que hacer o qué podríamos hacer para que esto no nos suceda? Primera vuelta, nunca deserializar información si no sabemos de dónde proviene. Nunca, bajo ningún concepto. Podríamos usar, en vez de Pickle, por ejemplo, formatos como JSON, que sabemos que no pueden ejecutar código arbitrario, XML. XML es también susceptible a ataques, ya son conocidos, también están en el top 10 de OWASP, y sabemos cómo podemos trabajar con eso, o YAML, como vimos recién, que también podemos, de alguna forma, evitar que nos ataquen usando inyección de código. Validar los datos ingresados por el usuario siempre. Siempre tenemos que validar los datos que nos ingresan los usuarios. No podemos confiar en que siempre va a ser una buena persona y que no va a querer vulnerar nuestro sistema.
Y en PyYAML nos provee un método que es saveLoad, o está implementado en la clase saveLoader, que se puede pasar como argumento también. SafeLoader lo que nos permite es que cuando vayamos a deserializar la información, solamente admita los tags estándar de YAML y no podríamos, por ejemplo, deserializar una clase definida por el usuario. El siguiente punto que vamos a ver es la ejecución de subprocess con shell igual true y la va a explicar ese. Bueno, subprocess es el módulo de Python que nos permite la ejecución de procesos de sistema de forma muy simple y fácil. Nos brinda una interfaz estándar y recomendada llamada run, la cual recibe un argumento que es el comando que nosotros queremos ejecutar y nos devuelve una instancia de una clase llamada completedProcess. A esta clase, a esta instancia, podemos además obtener de esa instancia la salida del proceso que queremos correr a través de los atributos standarOutput y standarError. Entonces, vamos a ver un ejemplo. En este caso, vamos a correr un comando ping a través de nuestro código Python. Para eso, la documentación nos dice que el argumento debemos pasárselo en forma de lista. Es la forma recomendada de pasar el argumento. Y si lo pasamos en forma de string, tenemos que tener cuidado de que el comando ejecutar no puede tener argumentos, sino que debe ser solamente el archivo ejecutar. Si usamos el atributo standarOutput de la respuesta que nos da el subprocess.run, vemos que obtenemos lo mismo que obtendríamos cuando corremos el comando ping en una terminal. Bien, todos conocemos que Shell nos suena de interactuar con los sistemas Linux, pero realmente, ¿qué es este programa? Bueno, es un programa intermediario que nos provee la interfaz de solo texto que todos conocemos. ¿Por qué intermediario? Es intermediario porque lo que hace realmente es interpretar lo que el usuario, lo que nosotros ingresamos por consola y lo transforma en cosas que el kernel de Linux puede entender. Les sonará a la mayoría Bash, que es el programa desarrollado por el proyecto GNU y es el shell que está de modo por defecto en la mayoría de los sistemas Linux que conocemos. Y es Shell quien conoce y quien nos permite hacer uso de funcionalidades como pipes, como glob patterns, redirecciones, expansión de variables de entorno, entre otros. Es una sintaxis conocida, la que vamos a ver abajo, donde tenemos la expansión de la variable pesos home para hacer referencia al directorio home del usuario que está corriendo. Y eso lo podemos redireccionar con el signo mayor a un archivo. En el ejemplito de abajo tenemos un comando que es de pkg que nos lista todos los paquetes instalados y se lo podemos pasar a través de pipe a otro comando que es grep para filtrar aquellos que coinciden con el patrón package. Python nos provee mecanismos para ejecutar este tipo de comandos con esta sintaxis a través de subprocess. Para eso, el método run que les mencioné anteriormente tiene un argumento que es llamado shell justamente, que si lo pasamos en true, le estamos diciendo a Python que ese comando debe ejecutarse a través de shell. En este ejemplo que vemos de esta función definida ping_address, estamos viendo un comando ping que se pasa a través de un pipe al comando awk para obtener solamente la partecita del tiempo en milisegundos que le tomó al request en llegar. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué es esto vulnerable? ¿Por qué es peligroso? Bueno, la inyección está en el top 1 de WASP de vulnerabilidades de las web applications. Y lo que sucede es que si nosotros no tomamos las consideraciones de seguridad necesarias, somos vulnerables a este tipo de ataques. La documentación de Python es muy clara al respecto. Nos dice que por defecto, esto quiere decir shell está en false si nosotros no le seteamos un valor, la ejecución de subprocess no va a llamar a ninguna terminal de forma implícita, con lo cual todos los argumentos que nosotros le pasemos pueden ser pasados de forma segura.
Ahora bien, cuando nosotros tomamos la decisión de ejecutar con shell igual al true, la documentación nos dice que es responsabilidad de la aplicación y por lo tanto nosotros, como desarrolladores de esa aplicación, escapar de forma correcta todos los espacios y metacaracteres que puede entender shell para evitar la inyección de comandos. Si vemos en el ejemplo anterior, en el método ping_address que definimos anteriormente, el caso feliz es cuando le pasamos un string que hace referencia a una dirección IP. Pero, ¿qué pasa si alguien conoce que estamos siendo descuidados con la sanitización o con este argumento y nos pasa un metacarácter conocido por Shell como punto y coma? Este metacarácter lo que le termina diciendo a Shell es lo que está a la izquierda y derecha de este signo son cosas diferentes y trátalo como comandos con argumentos diferentes. Entonces, lo que se termina ejecutando es dos comandos diferentes y el atacante tiene la capacidad de ejecutar el comando que desee. En este caso, es un ejemplo inofensivo donde está simplemente listando los archivos que hay en la ruta en la cual estamos trabajando, pero como bien dijo Tuku, los ejemplos pueden ser muchísimo más dañinos eh, y, bueno, por lo tanto merecen nuestra atención. ¿Cómo sanitizamos esto? ¿Cómo mitigamos esta vulnerabilidad? Bueno, la forma fácil es no usar shell igual true, pero ustedes me dirán, ¿y cómo hago para obtener eso que shell me provee? Bueno, afortunadamente Python nos brinda un montón de librerías que emulan las mismas características o las mismas funcionalidades que shell nos provee. Este es el caso, por ejemplo, de Glob, el cual nos devuelve los archivos que machean con un determinado patrón siguiendo las reglas de Unix Shell, que no son las mismas que Regular Expressions, por ejemplo. También existe el módulo fnmatch, que tiene una función de mismo nombre, la cual es similar a glob, pero en este caso nos devuelve un booleano, true or false, dependiendo de si el nombre del archivo que le paso coincide o machea con un patrón de acuerdo a las reglas de Unix Shell. También tenemos librerías y módulos para hacer recorrer directorios. Tenemos otras para hacer expansión de variables de entorno. Y por último, tenemos la posibilidad de aprovechar el argumento standard input de la interfaz run de subprocess para conectar la salida de un proceso con la entrada del otro. Y de esta forma, emular o obtener lo mismo que nos brinda Shell Compile. Ahora bien, ¿qué pasa si existen razones para correr con shell igual true? Bueno, es válido. Para eso, la recomendación es escapemos el comando, el argumento que estamos pasando, con shlex.quote. Esta función quote nos va a devolver una versión segura, correctamente escapada para ser usado en shells, del argumento que nosotros le estamos pasando. Volviendo al ejemplo anterior, vemos que ahora si yo hago ping address de el mismo comando que en el caso que vimos la vulnerabilidad, la respuesta es unknown host. ¿Y por qué? Bueno, si somos puntillosos y vemos el comando que se termina ejecutando, vemos que ahora ese string que antes era una vulnerabilidad, ahora se pasa escapado como argumento de la función ping. Ya no es algo que va a interpretar shell. Entonces ping, cuando recibe este argumento, trata de interpretarlo como un hostname y no puede y termina retornando error. Y de esta forma nos evitamos ser inseguros o la vulnerabilidad. El caso que sigue es el uso de val y lo va a explicar Tuku. Bueno, ¿qué es eval? Para los que no saben, eval es una función, parte de las que nos provee Python con los built-ins, que lo que hace es evaluar una expresión, parsearla y evaluarla, una Python expression, y convertirla en un literal de Python. Por ejemplo,
vamos a hacer de cuenta que lo que tenemos nosotros es un string representando una lista. Si nosotros se lo pasamos a eval, lo que va a hacer es devolvernos el literal de una lista. O si por ejemplo pasásemos una string que representa una ejecución de un statement, lo que va a hacer ejecutar ese statement. Si nos fijamos en el signature de eval, toma una expression, globals y locals, que son opcionales ambos. Globals vendría a reemplazar el diccionario de variables definidas globalmente y locals el mapping de objetos definidos localmente. Pero entonces, ¿por qué esto es peligroso? De vuelta, lo que nos permite es ejecutar un command injection. Como dijo ese en el ejemplo anterior, es el número 1 del top 10 de OWASP. Entonces, si nosotros no somos precavidos, podríamos ejecutar cualquier código potencialmente peligroso sin saberlo, porque nosotros estamos evaluando el string o el objeto de tipo code que le estamos pasando a eval. Entonces, vamos a suponer un ejemplo bien simple en el que importamos OS y ejecutamos, evaluamos este string. De vuelta, no hace nada porque es solamente un clear que si lo ejecutamos en una terminal va a limpiar la pantalla, solamente vamos a ver el output del clear, pero podría ser algo mucho más peligroso. Obviamente los ejemplos han todos hechos con simplicidades para evitarnos problemas en nuestra computadora. Y alguien nos puede decir, bueno, si vos le definís globals como vacío, no vas a ver lo que es OS porque ya no va a estar más el import y solventas el problema. Efectivamente, nosotros le pasamos globals como un diccionario vacío y nos dice que no sabe lo que es OS porque no está más el import hecho. En realidad está hecho, pero lo sobreescribimos el globals para la ejecución de eval. Bueno, perfecto. No lo tenemos más. De nuevo, alguien te dice, bueno, pero hace el import explícito. Perfecto. Hacemos el import explícito y esto va a funcionar sin ningún tipo de problemas porque import es una función que Python sí sabe lo que es, está definido en el built-ins. Entonces puedes hacer el import por más que no esté fuera de la ejecución de eval y puedes ejecutar de vuelta el comando sin ningún tipo de problema. Bueno, si import está en built-ins, sobreescribamos built-ins, te va a decir. Perfecto, sobreescribimos built-ins, decimos que built-ins ahora es un diccionario vacío, no tenemos más definidas todas las funciones, no tenemos más las referencias a las funciones estándar de Python, y va a fallar, nos dice que el nombre import no está definido. Perfecto, sobreescribimos built-ins, no podemos explotar más eval, es seguro. O sí podemos. La realidad es que sí podemos. Eval sabe evaluar cualquier tipo de Python, un literal cualquiera. En este caso, podemos decir una tupla. Usando la tupla, sin entrar en mayores detalles de qué hace todo este string, que hace un montón de llamadas a argumentos y propiedades y funciones de los tipos en Python, podemos decir que le sacamos la clase a una tupla, la clase base, las subclases de esa clase base, que es objeto, y sacamos todas las subclases de objetos. Buscamos uno en particular que se llama catch warnings, le instanciamos, le sacamos el módulo y podemos obtener built-ins de vuelta. Listo, obtuvimos built-ins de vuelta, tenemos el import, tenemos OS, tenemos system, podemos ejecutar de vuelta el comando que se nos ocurra de OS y del sistema. Entonces, sobreescribimos el built-ins, pero otra vez pudimos vulnerarlo. ¿Qué podemos hacer entonces para que no nos pase esto? Bueno, una de las primeras consideraciones que te dicen es que puedes restringir el uso de nombres de las funciones que querés ejecutar. Entonces, para esto, nos definimos una función eval, por ejemplo, que toma un input string y creamos un diccionario de nombres que nosotros sí vamos a permitir que se ejecuten. Por ejemplo, sum. Y decimos que sum va a representar la función sum de Python, que lo que hace es sumar todos los elementos de un iterable que le pasemos. Definimos el diccionario y lo que tiene que hacer es compilar el string que nos pasaron para evaluar.
Para esto usamos la función compile de Python, que toma como primer argumento qué es lo que vamos a compilar. El segundo es un file name, que en este caso, como no tenemos un file name, le pasamos string para que sepa que es una string. Y el último argumento que le pasamos es el tipo de compilación que querramos hacer. Anecdóticamente, compile asume tres tipos de modos de compilación, que son exec, eval e input, si no me equivoco. Eval es el que queremos usar nosotros en este caso, así que lo compilamos y nos va a devolver un objeto de tipo código, de tipo code. Ahora, una vez que tenemos el diccionario, tenemos el objeto de tipo code, lo que tenemos que hacer es revisar que en esa compilación, en ese code, no tengamos ninguna llamada a una función que nosotros no permitamos. ¿Cómo hacemos esto? El objeto tiene un atributo co-names, que lo que tiene ahí son todos los nombres de funciones que se van a intentar ejecutar. Entonces, revisamos que no haya ninguno que no esté en nuestro diccionario de nombres admitidos, y si hubiese alguno, raiseamos una excepción. Le decimos que no se puede usar ese nombre, termina la ejecución de la función y no se ejecute el eval. En caso contrario que no esté, ejecutamos eval sin ningún tipo de problema, le pasamos built-ins con diccionario vacío, el, el diccionario de nombres permitidos como locals, para que sepa cómo referenciar a las funciones que nosotros les permitimos, y se va a ejecutar sin ningún tipo de problemas. Y salvamos el problema de que puedan ejecutar una función que nosotros no permitimos. Por ejemplo, si evaluamos la primera línea, son todos literales de Python que representan una expresión aritmética, le hablo sin problemas. Hacemos un sum de una lista, de vuelta sum es un nombre que permitimos y la lista es un literal de Python que se admite, pero si queremos hacer un len de la lista, por ejemplo, len no está permitido. Entonces nos va a decir use of len not allowed y no lo va a poder ejecutar. Otra de las opciones que se puede hacer es restringir solamente eval para evaluar literales. ¿Cómo? Bueno, Python nos provee en el módulo ask la función literal eval. Como dice el nombre y como ya dije antes, solamente permite evaluar literales. Entonces, evaluamos una string que es 15.02, representa un float. Python lo va a evaluar y nos va a devolver el 15.02. Un diccionario, de vuelta, solamente literales, strings, enteros, nos devuelve un diccionario con strings y enteros. Pero si quisiéramos evaluar, por ejemplo, sum de una lista y una expresión aritmética, nos va a decir que no se puede. ¿Por qué? Porque sum no es un literal, es una llamada a una función y no está permitido. Entonces, con esto podremos mitigar el problema que tenemos nosotros de que eval nos permite ejecutar código arbitrario. Nosotros sabríamos cuáles son las funciones o que estamos hablando solamente literales y no podrían vulnerar nuestro sistema en teoría. Siempre de alguna forma alguien va a intentar, pero bueno, por algo podemos empezar. El siguiente punto es no restringir el control de nombres de archivos o rutas. Ese todo tuyo. Pensemos por un momento en la aplicación más simple que conozcamos, que nos rodee, y la misma seguramente en algún punto tendrá acceso a archivos. Estos archivos pueden ser archivos de configuración que le permiten a la aplicación entender con qué parámetros se tiene que ejecutar, alguna configuración especial que requiera. Pueden ser archivos de datos que o bien la misma aplicación guardó para levantar con posteridad o que recibió otra aplicación. Puede ser imágenes, audio, video. Puede ser contenido que la aplicación levanta para mostrar en alguna pantalla al usuario. Todas en algún caso requieren acceso a archivos. Y para eso Python, por suerte, nos provee una interfaz muy simple para la apertura de archivos a través de este método built-in llamado open. A ese método le vamos a pasar un argumento que es el nombre del archivo que queremos abrir, o bien en su formato relativo a la ruta en la cual estamos trabajando o su ruta absoluta, y nos va a devolver algo con lo cual podemos muy fácilmente leer el contenido.
Entonces, ¿por qué algo tan común, tan frecuente y tan simple en Python es peligroso? Bueno, si no tomamos las consideraciones de seguridad adecuadas, podemos convertir a nuestra aplicación en vulnerable a un ataque de Directory Traversal o conocido también como Path Traversal. Pensemos que el argumento de la función que les comenté anteriormente podría en algún punto provenir de una entrada de un usuario. Y como bien dijo Tuku, siempre que la información viene, es externa o viene de una fuente que no confiamos, y a veces también de las fuentes que confiamos, debemos sanitizarla y tratarla adecuadamente. Pero el input de usuario no es lo único que debe preocuparnos, ya que nuestra aplicación va a interactuar con otra fuente de datos, va a interactuar con bases de datos, eh, va a probablemente también interactuar con otros sistemas que le provean respuestas y parte de esa información puede terminar como argumento o componiendo el argumento de la función que les mencioné anteriormente y dándole la capacidad al atacante de acceder a contenido al cual se supone no debe tener acceso. Es el caso típico de una aplicación web en la cual en su URL, al final, en el path de esa URL contiene la dirección del archivo del cual quiere brindar contenido o al cual quiere obtener información. Si no sanitizamos o si no trabajamos correctamente esto, podemos ser fácilmente vulnerables. Entonces, ¿cómo es que cómo es que vulneran nuestro sistema? Bueno, si el atacante conociera que estamos trabajando de esta forma, podría hacer uso de esta secuencia dos puntos slash que le permite subir directorio. El atacante podría ingresar ese comando tantas veces como fuera necesario para llegar al root del sistema y a partir de ahí tendría acceso prácticamente a cualquier archivo que él quisiera o que tuviera permisos para hacer. Cabe destacar que no necesita saber la dirección exacta del directorio, sino que él puede hacer dos puntos slash tantas veces como sea necesario hasta llegar al root. Y si manda ese comando o esa secuencia forma parte del string más veces, no pasa nada porque dos puntos slash dentro del root sigue devolviendo root. Entonces, ¿cómo mitigamos este caso? Bueno, una de las opciones que tenemos para mitigar es enumerar las posibles entradas. Para eso vamos a construir una nueva función que es getFileContentSafe esta vez, la cual en vez de recibir el nombre del archivo que queremos que queremos abrir y que queremos brindar el contenido, lo que va a recibir es una opción que es un entero y vamos a definir un diccionario de aquellos valores que nosotros consideramos seguros. Acá estamos haciendo uso de la ventaja que tenemos, que es que nosotros sabemos a qué queremos dar contenido. Nosotros conocemos los archivos que nuestra aplicación utiliza y a los cuales queremos dar acceso. Con lo cual, lo que vamos a hacer es evaluar si la opción ingresada por el usuario se encuentra dentro de este diccionario de valores permitidos y si no se encuentra, raiciamos un error indicando que el acceso es inseguro o que el archivo no se encuentra. Si ejecutamos el mismo caso que ejecutamos antes, en este caso con nuestra nueva función getFileContentSafe, vamos a ver que ahora ya de forma obvia porque no va a machear ese string con ninguna de las opciones que nosotros definimos, va a devolver que el archivo no está encontrado. Otra forma de mitigarlo es validando la ruta. En este caso, la ventaja o lo que vamos a hacer uso es de que nosotros sabemos el directorio el directorio seguro que contiene los archivos a los cuales queremos acceder o brindar acceso. Entonces, vamos a hacer una comparación para ver si el archivo o la ruta del archivo al cual se quiere dar acceso tiene un prefijo común con el directorio seguro. Si yo extraigo el prefijo común de ambos y ese prefijo común coincide con el directorio seguro, es decir, el string no le permite al usuario irse de ese directorio seguro, entonces retornamos el archivo. En caso contrario, que no sean iguales, vamos a retornar un error diciendo que esto no es seguro. Esto lo podemos
meter como un helper o como un comando adicional al primer método que les pasé para validar la ruta antes de abrir el archivo. Si ejecutamos este comando, si ejecutamos esta validación, vamos a ver que le podemos pasar temp files y lo que haría potencialmente un atacante, que es meter dos puntos slash y acceder a otro directorio, y lo comparamos con el directorio que nosotros consideramos seguro, que es temp files, vamos a obtener un error. ¿Por qué? Porque al construir el archivo, el nombre del archivo al cual queremos dar acceso, nos damos cuenta que se está saltando de directorio o está yendo a donde no debiera. Una forma adicional de mitigar es el uso de whitelist para aceptar los caracteres válidos. Sin entrar mucho en detalle, whitelist es un mecanismo en seguridad preferido respecto a blacklist porque por defecto va a rechazar lo que no conoce. Se va a hacer uso de un conjunto finito de caracteres que nosotros consideramos seguros y conocemos, y si el string que nos ingresa el usuario contiene algún carácter que no está dentro de ese conjunto seguro, vamos a, de nuevo, levantar una excepción diciendo que no es seguro. En este caso, en los ejemplos que venimos viendo, tanto el carácter punto como si lo queremos trabajar en forma de secuencias, dos puntos slash, pueden ser caracteres que queremos quitar de nuestro whitelist, con lo cual si nos vienen en el archivo abrir, podemos rechazarlo fácilmente. Y de esta forma mitigamos, o con estas tres posibilidades, mitigamos el ataque de Directory Traversal. Vamos a ver ahora depender de assert para hacer validaciones y lo va a explicar Tuku. Bueno, assert. ¿Qué es assert? Assert es una sentencia de Python que va a evaluar una expresión y nos va a retornar un valor booleano. ¿Qué es lo que hace? Si el resultado que evalúa la expresión es distinto a true, nos va a lanzar una excepción. Si fuese true, va a continuar con la ejecución del programa sin ningún tipo de problema. Se usa mucho cuando estamos, por ejemplo, debugueando un programa y queremos, no sé, chequear una condición antes de que se ejecute algo o nos está fallando por algo, decimos, che, a ver qué está pasando acá, comparamos esto con esto, nos fijamos que no sea vacío un string que viene en el diccionario, queremos validar algo, ponemos un assert, si no es la condición que nosotros esperamos, para lanzar la excepción y decir, ah, bueno, acá está el problema. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Muchas veces se usa assert para hacer validaciones de propiedades que nosotros queremos que se cumplan para ejecutar algo. Por ejemplo, supongamos que tenemos una función que toma un request y un usuario. Y decimos, si el usuario es un administrador, vamos a dejar que se ejecute el código seguro. Si el usuario no fuese un administrador, va a lanzar una excepción, se va a terminar la ejecución de esa función y no va a tener acceso al código seguro. Listo. Chequeamos que el usuario es un administrador, se va a ejecutar el código seguro, no lo es, no se ejecuta. Suficiente. Perfecto. ¿O no? La realidad es que no. ¿Por qué? Porque las aserciones solamente son evaluadas si ejecutamos Python con debug en true. Esto se puede cambiar bastante fácil. Si conocemos un poco, podemos, por ejemplo, cuando ejecutamos Python, cambiarle el modo de ejecución para que debug esté en false. O, por ejemplo, cuando compilamos un programa y nos devuelve un objeto, podemos optimizarlo. Por default, debug está en true, entonces esto se va a ejecutar siempre. Pero cuando optimizamos, en modo 0, debug está en true, pero en modo 1, debug pasa a ser false. Entonces, perdemos la aserción y nos puede vulnerar el sistema. Lo mismo si ponemos el modo optimización 2, en el que se remueven los docstrings y se pone debug en false. Y entonces, supongamos que esto está en producción
Llega el request, llega el usuario y decimos, está optimizado, la aserción no se va a ejecutar, se ejecuta el código seguro directamente. Sea un administrador, sea el usuario con los permisos más bajos de todos, y perdimos la aserción, perdimos nuestra validación. O sea, lo más importante, lo que nos estaba evitando que alguien pudiese acceder a la información más sensible que tengamos, lo perdimos. ¿Cómo podemos mitigar esto? Como dice acá el amigo Jack, no usemos aserciones, nunca. En producción no debería haber aserciones para validar nada. Las aserciones podemos usarlas cuando queremos validar un programa, cuando queremos hacer test, cuando queremos chequear algo, pero desarrollando. En producción no tenemos que usar aserciones porque es muy fácil perderlas. Bueno, eh, eso fue nuestra charla. Así que lo dejo con ese que le va a dar un par de conclusiones que esperamos que hayan podido sacar ustedes también. Bueno, gracias, Tucu. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos y de lo que queremos que se lleven y nosotros llevarnos también de esta charla. El punto número uno es invertir tiempo de seguridad en conocimiento de prácticas de seguridad. Como dijimos al inicio, como desarrolladores de Python, nosotros invertimos mucho tiempo en conocimiento de frameworks, invertimos mucho tiempo en conocimiento de nuevas librerías, de nuevas funcionalidades del lenguaje, pero no lo hacemos así con temas de seguridad. Y esto es importante porque podemos estar haciendo vulnerable nuestra aplicación. Punto número dos es repasar la documentación de las librerías que utilizamos y sus correspondientes alertas de seguridad. Como les mostramos en la presentación, la documentación de Python y de la mayoría de las librerías conocidas tiene su apartado de seguridad en la cual nos indica si esa librería es vulnerable y sobre todo si es vulnerable a alguna de las vulnerabilidades o que lista OWASP dentro de su top 10. Entonces, prestemos atención a esto, ya que nos puede dar buena información respecto de cómo hacer, cómo pasar los parámetros, de qué forma llamarlas, de qué forma es más segura y qué consideraciones tener para evitar ser vulnerables. Punto número 3, sanitizar toda la información. Esto es clave y es muy importante que nos quede, ya sea, sobre todo si es información que nos proviene de fuentes desconocidas, de fuentes que traspasan los límites de confianza de nuestra aplicación, pero no está de más ser cautos y precavidos con la información que recibimos, ya que potencialmente cualquier sistema o cualquier interfaz con la cual interactuemos puede ser vulnerada y eso, eh, por consiguiente, podría vulnerar nuestro código. Entonces, seamos precavidos en esto, como vimos en el caso de Pickle, como vimos en el caso de Subprocess, como vimos en el caso de Directory Traversal. Tomemos las precauciones de sanitizar la información para que nuestro código por sí sea seguro. Y por último, lo que queremos que les quede es protejámonos contra las vulnerabilidades conocidas. Nuevamente les hago referencia a WASP. Los que no lo conocen les recomiendo ver el top 10 de vulnerabilidades más conocidas para web applications, en las cuales injection, directory traversal e insecure deserialization forman parte de ese top y es muy importante que conozcamos. Y hay un cheat sheet muy importante que contiene documentación al respecto y formas que por ahí no las pudimos ver en esta presentación, pero consideraciones adicionales de seguridad que podemos tener para nuestras aplicaciones y para nuestro código. Sin más, quiero agradecerles por su tiempo y espero que se hayan llevado algo lindo de esta charla. Bueno, yo también, muchas gracias. Eh, espero que, como dijo ese, que les sirva.